Presidente del partido, Rodrigo Londoño, igualmente Pastor Alape, que es el encargado nacional por el partido del tema de la reincorporación, Manuela Marín, integrante de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación del Acuerdo, también Camilo Fagua, un abogado que está a cargo, digamos, de todo el tema de asesoría jurídica ante la Jurisdicción Especial, y mi persona, senador por el Partido Comunes. Por parte del gobierno estuvo el presidente Petro y el comisionado de paz Danilo Rueda. La idea era presentarle de parte nuestra al presidente una serie de inquietudes que tenemos acerca de la implementación del acuerdo, entre esos pues el tema de seguridad, dadas las amenazas que han recibido compañeros nuestros en los últimos días en algunos espacios territoriales donde hacen el proceso de reincorporación, pero también escuchar del presidente cuál es la idea que tiene desde el gobierno para la implementación integral del acuerdo. Estamos hablando de un acuerdo de paz que se firmó en 2016 y que desafortunadamente en los últimos 4 años en el gobierno de Iván Duque no tuvo mayores desarrollos. De manera que además de ese tema de seguridad, pudimos hablar extensamente sobre la reforma rural integral. El presidente nos explicó cuáles eran las dificultades que desde el Ejecutivo se veían para lograr materializar no solamente la titulación de los 7 millones de hectáreas, sino también la compra de los 3 millones de hectáreas, por lo menos en su gobierno, inicialmente 1,5 millones de hectáreas para entregarle a los campesinos, tal como está contemplado en el acuerdo. Analizamos también, obviamente, cómo la política de paz total de alguna manera es desarrollo del punto 3 del acuerdo, que habla de la reincorporación política y del fin del conflicto, y allí se estipula, por un lado, un acuerdo político nacional que ponga fin, digamos, a la violencia en la política, al uso de las armas en la política en Colombia, pero también la necesidad de dar solución por la vía del diálogo y de la sujeción a la justicia de los grupos que no tienen, digamos, un reconocimiento político. Esos fueron, digamos, como básicamente los temas que pudimos conversar con el presidente. Lo que dijo el presidente Petro en una intervención reciente, en un acto, es que el acuerdo, como es apenas natural, no alcanzó a abarcar la totalidad de los problemas del país, y en ese sentido ha mencionado la posibilidad de avanzar, no tanto en modificar el acuerdo, sino que en el marco de un desarrollo de ese acuerdo, en un diálogo político de todos los sectores del país, que permita abordar temas que se mencionaron en el momento de la discusión de la agenda en su momento en La Habana, pero que no fueron incluidos porque el gobierno desde ese momento se negó. Y es que el caso, por ejemplo, del modelo económico neoliberal, nosotros en eso acompañamos al presidente. Consideramos que de avanzar en la construcción de este proyecto de paz total, necesariamente deben crearse las condiciones para que abramos una amplia discusión y analicemos en profundidad el modelo económico neoliberal. En este momento en el Congreso estamos discutiendo por lo menos 3 reformas sustanciales muy importantes de orden social que de alguna manera apuntan a revertir derechos que le fueron arrebatados en ese modelo neoliberal a los trabajadores y a las clases más desfavorecidas en Colombia. Y me refiero a la reforma a la salud, que fue privatizada en la década de los 90 con el modelo neoliberal. Igualmente la reforma laboral, que arrebató conquistas y derechos que habían conseguido en los últimos 100 años los trabajadores colombianos. Y hablamos también de la reforma pensional, que también le entregó el ahorro pensional de los millones de colombianos y colombianas al capital privado, y tenemos hoy en día una situación en la que prácticamente es imposible que los colombianos se pensionen, de manera que esa es la agenda que proponemos nosotros, y se va a avanzar en la discusión del modelo económico. Además de esas reformas, pues poder hablar de lo que debe ser un proyecto económico que proteja la industria nacional, que permita reactivar y recomponer el desmantelamiento de la industria que se perdió, y obviamente alejarnos del modelo extractivista para buscar el fortalecimiento de otros renglones de la economía que no depreden el ambiente, como sucede con la minería extensiva que se practica hoy en día en Colombia.